Pues nosotros seguimos y hablando de retos, ahora nos gustaría volver a la infancia, volver a los primeros años de vida, cuando pronunciar palabras como mamá o papá era todo un logro. Sí, hoy en nuestro espacio sobre educación queremos fijarnos en los más pequeños, en cómo aprenden a hablar, cómo aprende a hablar en definitiva un ser humano, qué factores intervienen, cuál es el papel de los padres, de los primeros cuidadores, de los maestros, de los logopedas, o la importancia de la oralidad, de los cuentos, de la literatura infantil. ¿Cómo sucede, cómo un niño realmente descubre el lenguaje y cuáles son las claves para favorecer este descubrimiento que día a día, pasito a pasito, se va a convertir en realidad en el medio en el que el niño vive, en el que todos vivimos? Antes de empezar el coloquio hemos preguntado a padres y abuelos cómo viven o cómo recuerdan ese momento en el que sus hijos o nietos empiezan a hablar. Vean, todos coinciden en que es un momento único. No lo sé, no lo entiendes, es una cosa y una progresión cada día que van haciendo una cosa nueva, como cuando empiezan a andar el primer pasito y después ya cogido una mesa, cogido una silla y ya se sueltan. Bueno, intentas hablarle como un adulto, ¿no? Igual más que como, aunque le hables como un niño, pero para que vayan ellos cogiendo, sobre todo a ella, ¿no? Que ahora empieza ya más a enlazar más las palabras. Nuestros hijos aprendieron muy pronto, muy temprano, además tenían muchas expresiones, se explicaba muy bien, nuestros nietos también, y muy pequeños también todos, con un año o poquito ya hacían frases completas y muy bonito, y nos comunicamos muy bien. A mí es una ilusión espectacular, ahora tengo una niña de 18 meses que empieza a decir sus 4 o 5 cositas y te alegra muchísimo, claro, cada vez que dicen cualquier cosa. El momento de empezar a hablar y que te digan yayo y cómo se expresan es maravilloso. Es algo diferente, es un nivel que no se había vivido antes con los hijos, pero quizás con los nietos es otro nivel. Bueno, es precioso también escuchar cómo lo viven los abuelos, incluso más intensamente que con sus propios hijos. Bien, pues vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Nos acompañan Isabel Ferré Sarraima, pedagoga, logopeda y psicóloga especialista en comunicación, audición, escucha y lenguaje. Tiene una amplia trayectoria en la atención a niños de 0 a 6 años, sus familias y escuelas. Acaba de publicar La artesanía de la comunicación. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Nos acompaña en la mesa también Gemma Lienas, es escritora especializada en literatura infantil y juvenil, aunque también ha escrito novelas para adultos. Entre toda su obra destacamos una colección de cuentos de educación emocional, El hada menta o el cuento Querer la luna o Busco una mamá. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y por último presentamos a Ramón Basa y Martín, pedagogo, doctor en Ciencias de la Educación. Su especialidad es la didáctica de la lengua. Dirige un posgrado sobre lenguaje oral y escrito en la educación infantil y primer ciclo de primaria en la Universidad de las Islas Baleares. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar nos interesa recoger un poquito opiniones, una primera aproximación de qué sucede, cómo se produce ese encuentro del niño con el lenguaje. Bueno, ciertamente el momento en que el niño dice sus primeras palabras es un momento apasionante para la familia, para sus mayores, pero hasta llegar allí, de hecho, ya ha habido mucho recorrido. Es un proceso que se inicia más que probablemente en vida intrauterina y luego cuando el niño nace toma una importancia básica la vinculación emocional con sus mayores, que será lo que hará posible que su expresividad inicial, sin ninguna intencionalidad, se convierta en código comunicativo y a partir de aquí se pueda ir andando en una comunicación siempre estructurada en forma de diálogo, en la que el niño podrá ir comprendiendo el lenguaje y poquito a poco podrán ir saliendo las primeras palabras. Ramón, ya desde tan temprana edad, incluso antes de nacer, ¿no? Sí, antes de nacer ya, claro, la primera voz que oye es la voz de la madre, le llega un poco suavizada, pero es la primera voz. Y después hay que tener en cuenta que el niño
tiene como una gran necesidad de hablar, de comunicarse. El niño siente, tiene una fuerza vital que lo lleva siempre a comunicarse, a estar con los demás. Y entonces esto le mueve totalmente a llegar a producir el lenguaje en esta, como ha dicho muy bien Isabel, en esta interacción con los adultos que le rodean. Si no viviese en sociedad y no tuviese esta fuerza vital que le lleva que le hace necesitar hablar, no se produciría. Tendríamos los casos de los niños salvajes, tan conocidos, que se encuentran ya 7, 8, 10 años y no hablan. Gemma, es curioso, nos centramos en una etapa, según los expertos, crucial, de 0 a 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué esa etapa es la más importante? Seguramente los expertos tienen mejores respuestas que la mía, pero yo creo que de 0 a 6 años, seguramente de 0 a 3 es cuando el cerebro está más apto para aprender muchísimo. Es decir, lo que se aprende de 0 a 3 no podríamos aprenderlo los adultos ni en 20 años. La cantidad de conocimiento, por lo tanto es lógico que haya que prestar una atención especial a esa etapa, y especialmente el lenguaje, porque el lenguaje va a ser el vehículo para todo, para la información, para lanzar mensajes, para comunicar sentimientos y emociones. Es decir, el lenguaje es fundamental y por lo tanto a mí me parece vital esa etapa. Claro, ¿y por qué cuidar esa etapa, no? Porque parece que de 0 a 3 no nos acordamos de lo que hemos aprendido, ¿no, Isabel? Es cierto, no nos acordamos y por esto a veces no entendemos a los niños pequeños. Nos parece arbitrario lo que ellos están haciendo, sin sentido, cuando en realidad están haciendo unas reconstrucciones mentales impresionantes. En esta etapa, en 0-3 y en 3-6, los niños tienen que conquistar, que asumir una cantidad de competencias que si no las asumen en esta etapa de la vida, difícilmente lo podrán hacer en etapas posteriores. De hecho, al finalizar esta etapa, sobre 6, 7 años, diríamos que el grueso del ámbito comunicativo, lingüístico y de habla está realizado. Y de alguna manera ya está como muy dibujado el futuro comunicativo y lingüístico de la persona. Porque como decía ahora Gemma, estos primeros años son los años de mayor plasticidad del sistema nervioso, del cerebro, y son años que hay que aprovechar al máximo, son años, es un tiempo privilegiado, es un tiempo de oro. Ramón. Sí, pensemos que esta etapa yo siempre he creído que los maestros mejor preparados, los que deberíamos cuidar más, deberían ser los de educación infantil, esta etapa de 0 a 6 años. Pensemos que un niño entrará allí, no sabrá hablar, aún no hablará, no sabrá cómo darse de comer, no andará. Hablamos de un niño de 7 meses, de 8 meses, que ya... No controlará esfínteres, no controlará esfínteres, no tendrá nada de todo esto. Saldrá a los 6 años o entrará. Sabrá hablar, sabrá correr, sabrá cantar, se sabrá darse de comer, tendrá el control de los esfínteres, contará historias, nos transmitirá su vida emocional. Entonces, esto en 6 años es que... Es increíble en un espacio tan corto de tiempo si no hubiese esta preparación y esta plasticidad neuronal que lo permite. Yo estoy de acuerdo con Ramón, creo que en nuestro país y en muchos países de nuestro alrededor no se cuida bastante a los maestros y maestras de esta etapa de educación infantil. Yo creo que tendrían que ser los mejor pagados de toda la enseñanza. Ahora, también es verdad que tendrían que ser los mejor formados. Claro, quizás a lo mejor has tocado un tema, faltan herramientas para llevar a cabo esa educación en nuestros hijos. ¿Isabel? Bien, creo que en todo caso hace falta que socialmente se dé el valor que esta etapa tiene. Porque estoy totalmente de acuerdo con Gemma y con Ramón en la importancia del maestro de educación infantil, porque en definitiva es el garante del bienestar, de la seguridad emocional del niño mientras vive en la escuela. Y si bien es cierto que son años de mucha plasticidad cerebral, por tanto años de mucho aprendizaje, como decía ahora Ramón, también es cierto que son los años de mayor dependencia y de mayor fragilidad
emocional de un niño. Y el bienestar o el malestar emocional de un niño es factor modificador de su proceso de desarrollo. En este sentido, los maestros tienen un material que es un tesoro en sus manos. Habría que valorarlos realmente mucho más. Yo creo que en ese sentido también los cuentos son una herramienta muy importante. Y ahora hablo como escritora. Y creo que socialmente nunca se ha valorado, por lo menos en los países latinos, suficientemente la literatura infantil y juvenil. La literatura infantil permite aprender también el lenguaje, porque el lenguaje se aprende por imitación y modelos hay muchos, desde la familia al colegio hasta los medios de comunicación, pero también los cuentos. En los cuentos el lenguaje está más estructurado, pueden aprender vocabulario, pueden mejorar su educación emocional, porque al leer podemos ponernos en la piel, gracias a esa capacidad que tenemos de empatía, podemos ponernos en la piel de un personaje y sentir y vivir lo que está haciendo el personaje. Es decir, que leer aporta muchísimas cosas, no solo el lenguaje, sino también la capacidad de conocerse a uno mismo, la capacidad de mejorar conocimiento alrededor de un tema, etc. Claro, yo creo que no hay ninguna duda que la literatura, los cuentos, literatura infantil en este caso, es fundamental, una herramienta, Ramón. Pero claro, los padres yo no sé si sabemos elegir exactamente qué cuentos o si sabemos contarlos. Bueno, antes esta labor la hacían un poco los abuelos y las abuelas, especialmente, ¿no? Que contaban, transmitían toda esta literatura oral, porque previo a la literatura escrita está la literatura oral popular, los juegos lingüísticos, lo que ahora se llama la etnopoética. Entonces, los padres ahora están demasiado ocupados y a veces, desgraciadamente, ahora con esta crisis no sé si va a pasar otro fenómeno contrario, pero hay que estar un tiempo con los niños y las niñas, con la primera infancia y nunca es un tiempo perdido, es un tiempo ganado. Déjame que diga una cosa solo para desdramatizar y no se vayan a creer los padres y madres que se necesita ser un especialista contando cuentos. Un gran orador. No, para contar cuentos, una lo único que tiene que hacer es leerlo, si quiere. Y simplemente con leerlo, y además fíjate que los niños en eso son muy particulares, porque siempre quieren que se lo cuentes de la misma forma. Intenta un día contarle un cuento que le has contado muchas veces. Pero cuesta por parte de los padres comunicarse con los hijos, con ese lenguaje, con esa forma que vosotros tenéis a la hora de escribir. Pero leer el libro es fácil, todo el mundo puede leer un libro. Incluso si quieres hasta transformar la voz, y cuando eres la bruja tener una voz más profunda y cuando eres otro personaje tenerla más suave, hacer gestos, pero sin necesidad de llegar a esa representación. Exacto. Solo con leer es suficiente. Todo el mundo puede leer un cuento, todo el mundo. Incluso con los más pequeños es una posibilidad leer un cuento, pero a veces es tan sencillo como sentarse en el suelo, mirarse a los ojos, cosa muy importante de hacer y que las prisas hacen que a veces esto sea un gran lujo, sentarse en el suelo y mirarse a los ojos mientras se habla con un niño pequeño y sencillamente explicar, inventar los cuentos populares, los nuevos cuentos con el soporte visual del libro, si quieren leyendo, y si no, lo que salga del corazón y se dirija al corazón de su hijo. De todas formas, los cuentos, claro, hay muchos tipos de cuentos. En nuestro país, que ha sido poco valorada la literatura infantil por parte de la sociedad en general, y no solo ahora que hay crisis, sino que antes de la crisis también se vendían muy mal los álbums ilustrados, ¿sabes? Estos cuentos grandes, con la tapa dura, con mucha ilustración, que son muy buenos para los chavales y son poco valorados. Es decir, por el precio que cuesta aquello, un padre o una madre prefiere comprar siempre un DVD que entretendrá más rato al chico o chica, al niño o niña, sin que él tenga que intervenir. Y eso sí que es algo que tendríamos que modificar.
Pero supongo que desde el punto de vista profesional, Ramón, siempre ustedes han apoyado, ¿no?, ese tipo de lecturas, ese tipo de libros. Sí, hay algunos estudios, concretamente uno de Wells, que hablaba de qué era lo que fomentaba, que hacía que los niños tuviesen más éxito a la hora de la lectura. Y resultaba que el consejo que daba a los padres es que cuenten historias, que les cuenten cuentos. El haber pasado los padres, las madres, un tiempo contando estos cuentos, resultaba que después eran los niños que les iba mejor, curiosamente, la lectura. O sea que esta producción, porque claro, has de escuchar el inicio, todo el desarrollo del cuento, los finales, además los cuentos ya empiezan con un misterio. Érase una vez. ¿Y qué es lo que érase una vez? Esta especie de subjuntivo, ¿no?, que hace que automáticamente se crea una tensión, un misterio. ¿Qué pasará? Y entonces te engancha. Y después, o paralelamente, de estos cuentos populares están los cuentos escritos, por si alguien ya se ha roto esta cadena que hacían los abuelos y las abuelas con los padres y los hijos. Ahora a veces son los abuelos los que lo vuelven a hacer a los nietos, y recuperar estas cadenas. Lo oral, si los padres han tenido la suerte de que a ellos les contasen cuentos, y si no, pues siempre habrá tantos libros de literatura infantil. Pues si les parece, dejando los cuentos a un lado, hablemos de ese factor afectivo emocional a la hora de aprender a hablar. Sí, y mira, lo podemos incluso ligar con lo que acaba de decir Ramón. Es tan importante el factor emocional que es insustituible, o sea, realmente ningún material muy especializado ni ningún superprofesional puede sustituir la importancia de la vinculación emocional para la comunicación, y la comunicación es la plataforma del lenguaje. Y lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, de los libros, es insustituible la voz del padre o de la madre, la transmisión amorosa a través de la voz del padre y de la madre para abrir la escucha, condición imprescindible para que un niño pueda decodificar el lenguaje, lo pueda integrar y luego lo pueda usar. Normalmente tenemos más tendencia a fijar nuestra mirada en la salida, en lo que sale de la boca del niño, pero seguramente desde un punto educativo tenemos que dar tanta o más importancia a lo que recibe, y a lo que recibe pues pasa por la cotidianidad, por el vínculo de cada día, por dar valor a las pequeñas cosas. ¿Se habla poco con los hijos o no? Bueno, vivimos en un momento de muchas prisas, todos corremos, y si hay algo que es incompatible es comunicación y prisas, y el ritmo de los niños es un ritmo determinado. No nos podemos comunicar con prisas. Con prisas intercambiamos información, pero no más. Hay un refrán popular, al menos por Mallorca, que dice: más saben de los caminos las tortugas que las liebres. Entonces es un poco volver a dedicar este tiempo. Es un tiempo que si se supiese, y además con el psicoanálisis y con los estudios de neurolingüística, se sabe la importancia que tiene esta dedicación a los niños pequeños, a hablarles, dedicarles un tiempo. Hasta se hizo un experimento que se contaba la misma historia a bebés personalmente, los padres, o lo contaban a través de un vídeo en unas imágenes. Los niños no atendían igual. No atendían igual. Yo de todas formas quiero lanzar aquí una ayuda a muchas mujeres que deben estar escuchando y se deben sentir culpables de no poder dedicar suficiente tiempo, porque como siempre ha recaído sobre ellas este tiempo del cuidado, ahora que no lo tienen porque tienen la doble jornada, se sienten culpables cuando nos oyen decir que hay que dedicar más tiempo a hablar con los chavales. Ese tiempo lo tenemos que dedicar todos, hombres y mujeres. No es un tiempo solo de las mujeres, es un tiempo de hombres y mujeres. Y por lo tanto lo que tenemos que ir, y me parece que estamos yendo en dirección contraria, pero bueno, tenemos que ir a una sociedad en la que exista un tiempo para el trabajo y un tiempo personal, un tiempo en el que puedas estar con tu familia o con tus hobbies o con lo que sea. Pero esa división del tiempo, esos usos del tiempo, no son solo competencia de las mujeres, de poder conciliar el trabajo con la familia, son competencia de hombres y mujeres. Es cierto que en el momento en que las mujeres han entrado en el mercado laboral,
ese tiempo de la familia que antes caía totalmente sobre ellas se ha reducido porque ahora lo tienen que compatibilizar con el trabajo. Lo que se exige es un cambio social para que todos, hombres y mujeres, dediquemos ese tiempo. Y en este sentido yo diría que lo último que hay que hacer es culpabilizarse, porque no hay nada más inútil y negativo que esto. Entonces, si en la medida en que se pueda tener un poco más de tiempo, pues mucho mejor, y a veces tener conciencia de la importancia también hace sacar tiempo, pero sencillamente puede pasar porque las rutinas de cada día, el dar de cenar, el baño diario, el ir a la compra, que inevitablemente se hacen, en lugar de hacerse de una manera rutinaria, sean hecho de una manera que sea generador de comunicación y de lenguaje. Sí, hasta hay un pediatra psicoanalista, Winnicott, que decía, por favor, a los padres y a las madres, no os preocupéis, no queráis ser perfectos, basta que seáis suficientemente buenos, suficientemente buenos, good enough, decía, no importa. Y yo creo que esto desdramatiza un poco, basta un pequeño tiempo, no importa tampoco allí tener que estar media hora o una hora, es la calidad también de estos encuentros, del padre, de la madre. Y yo no sé, también pensaba cuando Gemma hablaba de esto, ahora, ¿qué debe estar pasando? ¿Cómo debe afectar todo esto en las estructuras familiares, más en un momento en el cual hay tanta gente sin trabajo o con problemas con el trabajo? A ver si al menos una de las maneras sería recuperar, hombres y mujeres, ¿no?, este espacio que desgraciadamente ahora encuentran que tienen un tiempo que antes tenían que estar absorbidos por el posiblemente trabajo. A lo mejor ahora se tiene tiempo, pero no se tienen ganas, no está... Claro, porque cuando estás en el paro estás destrozado, estás... Yo también quería añadir una cosa. Antes hablábamos de cómo eligen padres y madres los cuentos. Decíamos que, por ejemplo, los álbumes ilustrados se vendían poco en nuestro país. Yo creo que hay algo que también tenemos que tener en cuenta, que es los valores que transmiten los cuentos. Y eso lo podríamos hacer extensivo a los dibujos animados, a la publicidad. Pero a veces estamos dando un mensaje desde casa, pero les compramos cuentos que están dando exactamente el mensaje contrario. Yo creo que incluso los cuentos, eso sería una charla muy larga, pero los cuentos populares son cuentos que no nacieron para ser cuentos de niños, sino que eran historias iniciáticas para jóvenes y que lo que daban eran unas lecciones de vida para gente adulta o gente que pasaba la edad adulta y que luego entre Perrol y sobre todo los Grimm los fueron limando y los fueron convirtiendo los fueron amoldando a los estereotipos del momento y a los estereotipos que todavía ahora rigen. Quiero decir que tenemos que ser conscientes de qué estamos transmitiendo cuando contamos determinados cuentos y yo creo que es bueno ayudarlos a ser críticos, es decir, no hace falta dejar de contárselos, pero sí reflexionar sobre lo que estamos contando. Tenemos que ir concluyendo. Me gustaría cerrar con un consejo para los padres que nos estén viendo. ¿De qué manera, cómo debemos de hablar con nuestros hijos pequeños? Ramón. Yo diría que hablando. Sí, sería así de sencillo. Es decir, dedicándoles un pequeño tiempo y que lo vivan sin culpabilidad, que lo vivan como un placer, como un estar en contacto con los niños, con sus hijos o con sus hijas y casi nada más, porque ¿para qué dar otro consejo? La cercanía, este contacto ya les basta. Pues cerramos con este mensaje. Muchísimas gracias a los tres por estos minutos. Gracias por acompañarnos. Bien.